Muy buenas tardes a todos, yo soy Roberto Ulises Pichardo, soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el motivo de este video será para hablar un poco sobre lo que es la Escuela de Chicago, enfocado a lo que es a la sociología y la relación que tiene la Escuela de Chicago con lo que es el interaccionismo simbólico, ¿ok? Entonces vamos a partir de lo que es el año de 1892. En este año es muy importante ya que Albion Small fue el fundador de lo que fue el Departamento de Sociología dentro de la Escuela de Chicago. El objetivo de esta formalización del departamento fue para mejorar a la sociedad de lo que era Chicago, pero debido a lo que fue a la urbe, de manera muy introspectiva lo que era todos los eventos que se andaban presentando y también debido a la industrialización demasiado acelerada que había en esos tiempos. Bueno, los grandes manuales que se iban a manejar dentro de este departamento en un principio fueron dos títulos, uno en 1894 y uno en 1895. El del 94 por título American Journal of Sociology y el de 95 que es American Sociological Society. Bueno, en estos dos tipos de manuales se va a hablar un poco de cómo llevar em, la sociología más allá de un método científico. Él marcaba, bueno, Albion Small marcaba que el uso del empirismo ayudaba a entender y mejorar científicamente lo que es la sociología. Debido a el uso del empirismo fue causado por el carácter que andaba predominando dentro de esta escuela de Chicago, ya que era uno de tipo cristiano que andaba manejando que la sociología se debía de impartir de manera casi casi metafísica. Hay que entender un poco lo que es el individuo de manera abstracta, no tanto una influencia divina en sí dentro para entender algo científico, sino más bien era entender algo abstracto, algo inteligible para entender lo que es la formación de la sociedad. Bueno, también tenemos por otro lado lo que es W. A. Thomas, que en 1918, bajo el libro de The Polish Peasant in Europe in America, el manejo empírico mediante el uso de materiales de consulta de datos personales como lo eran las autobiografías, las facturas, correspondencias familiares, archivos periodísticos, para entender un poco lo que es el individuo y también manejaba lo que eran algunos datos institucionales como referencia para su investigación. Debido a este tipo de manejo de información, se llegó a una deducción, lo que es de carácter microscópica, se podría decir, y sociopsicológica de una sociedad, a base de las observaciones que realizaba de estos tipos de materiales, podía deducir de manera psicológica lo que era el pensamiento de un individuo, de un grupo social, que influía dentro de manera formal a lo que es una sociedad. Él marca en este libro una oración muy importante que dice, si los hombres determinan las situaciones como reales, sus consecuencias son reales. Esto es alguno de los principios más importantes de lo que es el interaccionismo simbólico. También tenemos por otra parte lo que fue Robert Park. Él también fue uno de los impulsores de el interaccionismo simbólico dentro de la Escuela de Chicago, ya que en 1921, bajo el libro An Introduction to the Science of Sociology, marcaba una orientación teórica mediante la acción e interacción de la metodología empírica para el entendimiento de una sociedad. Bajo esta consecuencia se llegó a grandes deducciones a las cuales se les puede atribuir
el manejo de como objeto de estudio psicológico las interacciones. Un poco más adelante vamos a hablar de este tema. También tenemos a lo que es Charles Orton Cooley, que muy relacionado con lo que es Robert Park, va a hacer el uso de la sociología y de la psicología. Dentro de estos aspectos se manejó de manera muy detallada algo que se llama self, especular. Ahorita vamos a hablar un poco sobre esto, pero a grandes escalas el self especular es un nombramiento al cual a las personas tienen por consecuencia y mediación una formación de de un individuo mediante una interacción social. Y debido a esta interacción social se va a formar por grupos primarios. En sí, dentro de estos grupos primarios se va a desarrollar el ser social dentro del self. Bueno, los grupos primarios a grandes escalas son los grupos más básicos en donde una persona interactúa para su formación. Estos tipos de grupos son la familia, los amigos o algún grupo que esté de contacto de manera muy directa para su formación. Y también tenemos por otro lado lo que es George Herbert Mead, que fue el fundador de manera formal de lo que es el interaccionismo simbólico. Él, mediante unas clases que impartía, daba lo que es el análisis psicológico y filosófico de un individuo mediante su conducta mental. A esto da alguno de los postulados más básicos de lo que es el interaccionismo simbólico. Pero hay que destacar que estos tipos de conductas se van a derivar mediante un ambiente social y cultural el cual el hombre se va a desarrollar. Muy bien, y ahora a partir de lo que es la escuela de Chicago vamos a derivar lo que es el interaccionismo simbólico. ¿Por qué se relaciona tanto lo que es el interaccionismo simbólico en la escuela de Chicago? Pues obviamente se puede notar que estos intelectuales que mencionamos anteriormente manejaban lo que es el uso empírico, o sea, mediante una observación científica, el entendimiento de la sociedad. Esto da a manejar lo que es un poco la sociología moderna. Entonces, vamos a partir ahora lo que es el interaccionismo simbólico. Se puede llegar a deducir que es una serie de pasos sistematizados que van a partir desde unos principios que van a recaer al final sobre un self para llegar a entender lo que es una sociedad de manera muy formal. Bueno, ahora vamos a partir de lo que son los principios básicos. El principio básico número uno va a ser de que los seres humanos van a estar dotados de una capacidad racional. Mediante este postulado vamos a llegar a un segundo postulado en donde se va a mencionar que la capacidad de pensamiento estará moldeada por una interacción social. Esta interacción social va a estar emprendida por las personas que van a manejar significados y símbolos que permitan ejercer una capacidad de pensamiento. Dentro de lo que son los significados y símbolos se puede actuar e interactuar de una manera totalmente lógica, se podría decir de manera distintivamente humana, a lo cual llegará y permitirá modificar y alterar los significados y los símbolos para una acción y una interacción con base a una interpretación de X situación. Debido a esto, se va a llegar que estas interacciones son capaces de modificar, pero en parte también son capaces de interactuar consigo mismas de manera interior, lo que permite examinar posibles acciones y elecciones para valorar unas ventajas y desventajas relativas a lo que es la formación social de un individuo.
Y por último, se llega a que estas acciones e interacciones se van a constituir por grupos y por sociedades. O sea, aquí este tipo de interacciones va a llegar de manera particular a lo general. Primero se pudo denotar de manera lógica que va a estar basado desde el individuo, las acciones del individuo se van a reflejar en la sociedad. Muy bien, ahora vamos a partir de algunos de los puntos más importantes de los principios básicos, que va a estar primeramente derivado a lo que es la capacidad del pensamiento. Se sabe que los individuos son vistos como unidades reflexivas dentro de lo que es el interaccionismo simbólico. Se refiere a unidades reflexivas debido a que todo individuo puede tener sentido cognoscitivo y deductivo para sus acciones dentro de lo que es una interacción social. Este tipo de habilidad le permite reducir mediante un estímulo y una respuesta lo que puede adoptar y no adoptar de un entorno. Ahora bien, vamos a partir de manera consiguiente lo que es el pensamiento e interacción. Derivado a la capacidad de pensamiento y a la deducción que puede llegar un individuo, este va a estar siendo procesado mediante un pensamiento. Este tipo de pensamientos va a ser ejercidos mediante una interacción social. Ok, dentro de esta interacción social se va a denominar como socialización. Esta socialización es cuando un individuo parte sus acciones que quiere ejercer mediante la capacidad del pensamiento dentro de un grupo social. Esto comienza a presentarse desde que uno es un infante y se comienza a afinar de poco a poco con el paso del tiempo, con lo que es la experiencia social que va generando, va ganando dentro de X grupo social o X identidad social. Bueno, y ahora a base de lo que es el pensamiento, este va a estar generado mediante lo que es un lenguaje. Este lenguaje va a ayudar a lo que es el siguiente punto, que es el aprendizaje de significados y símbolos. Bueno, los significados y símbolos, como se mencionó anteriormente, de- va a estar detonado a lo que es una ambientación y el entorno de un individuo. Este tipo de símbolos permite al hombre interactuar en sí mismo con un mundo físico y uno inteligible, mediante el cual se va a entender totalmente las cosas que va a ser manipuladas por una sociedad. Este tipo de lenguaje se va a utilizar para un tipo de pensamiento cognoscitivo para la solución y resolución de problemas. Este tipo de símbolos van a trascender a ser logaritmos cotidianos en un mundo imaginativo y uno físico, ya que, o sea, este tipo de aprendizaje no va a estar detonado simplemente en un presente. Este tipo de aprendizaje puede ser aplicado para resolver de manera inmediata un futuro o para entender un pasado. Más allá de que se pueda aplicar lo que es la resolución de problemas, también permite crear estados. Estos tipos de estados van a diferenciar lo que es un estado de ánimo y un estado de las cosas en las cuales van a influir de manera directa lo que es un individuo. Bueno, y a base de este aprendizaje se va a llegar a lo que es una acción y una interacción. Debido a la influencia de los significados y los símbolos, se puede llegar a una acción y una interacción humana. Se realiza mediante un tipo de conductas. Estas conductas van a marcar los sociólogos de interaccionismo simbólico, que va a estar derivada en dos puntos, una encubierta y una abierta. La encubierta va a estar mediante el proceso de un pensamiento, mientras que la abierta es la conducta de un individuo en ese presente. Ahora bien, derivado a eso se puede llegar que los significados y los símbolos influyen en un individuo como una acción social que se va a manifestar en un grupo como interacción social.
Las personas influyen sobre los otros individuos mediante un aprendizaje para manipular y ejercer acciones inertes a lo que es un individuo. O sea, es decir que este tipo de acciones e interacciones no solamente se van a presentar en un individuo, sino estas acciones van a ejercer y van a recaer totalmente a lo que son a otros individuos para ejercer otro tipo de acciones que van a querer como objetivo cumplir en X individuo. Bueno, y también hay que agregar que esta acción y esta interacción va a estar basada a una comunicación simbólica mediante un significado y un significante para una interpretación a base de una orientación o un presente. Por último, uno de los elementos importantes es la elección. Bueno, la elección son las decisiones de emprendimiento que a base de una situación toma una autonomía en los individuos. Esta formación la lleva mediante acciones sociales, mediante las significaciones conforme a los fines personales. Es decir, que las elecciones va a ser todo aquello que adopte el individuo de manera simbólica de todo aquello que le ha ejercido, se le ha accionado la sociedad en uno. Ahora bien, derivado a todos estos elementos, se puede llegar a incluir todos estos aspectos en un solo centro, que es el self. El self se puede llegar a mencionar que es el centro esquemático intelectual y va a estar manifestado sobre un self especial, que es el especular. Este tipo de self especular se va a denotar como un avatar o algún ente presente de un individuo en la mente de ese individuo que le va a proporcionar de manera inteligible una ambientación y este tipo de ambientación va a recaer en otros individuos para entender una sociedad. Es un poco complejo de entender, pero se puede mencionar algunos de los elementos que el individuo pasa a ser un objeto físico, a ser un objeto socialmente abstracto. O sea, en sí, la concepción de individuo va a estar manejándose un poco a lo que es el self. Dentro de lo que cabe de mencionar que puede ser alguno de los elementos de este self es de que su apariencia va a estar presente ante los demás. Mediante esta apariencia vamos a obtener lo que es la opinión de los otros individuos y derivado a ello se va a generar lo que es un desarrollo de sentimientos, los cuales van a denotar una elección un poco distante a lo que es la elección de la toma de símbolos y significados, sino este tipo de elección va a recaer a lo que es un poco a lo que es a la autonomía del self. Ahora bien, el self se puede considerar también como un proceso de dirección de sus actos y con ello se obtiene una retroalimentación de ella para conseguir una interpretación y poder manipular lo que son significados mediante el uso de las elecciones de sus actos. A esto me refería un poco a lo que es su autonomía. Sin embargo, también este tipo de self va a manejar un poco que es un self de concepto. Este self concepto va a estar manejado como un objeto tal cual porque está cargado de pensamientos y emociones que tiene a sí mismo. O sea, lo que se refiere es de que el individuo se compone por un sujeto y un objeto de manera totalmente reflexiva. Dentro de esta reflexión, el individuo se maneja a sí mismo mediante un contenido. Este tipo de contenido va a ser el perteneciente a una identidad social y un uso de disposiciones. Este tipo de acciones e identidades van a estar usualmente a lo que es un grupo social y a un tipo de identidad tal cual. Por ejemplo, y derivado a esta estructura que va a manejar dentro del self,
va a haber unas dimensiones las cuales van a ser un contenido, una dirección, una intensidad, una importancia, una consistencia, una estabilidad, una exactitud, una veracidad de los sentimientos que se va a generar por este self. Derivado a estas dimensiones dentro de una estructura y dentro de su contenido, va a haber unos límites. Estos límites van a ser un orgullo o una vergüenza del self mediante los resultados de las acciones que tenga. Este tipo de self concepto va a derivarse en tres tipos de self. Uno que es el existente, que es la imagen de nosotros en un presente. Un self deseado, que es la imagen que quisiéramos ser. Y un self presente, que es el cómo estamos situados en este momento y el qué andamos haciendo. Y de manera concluyente se podrá tener un self, una autoestima y una autoconciencia. O sea, el autoself es literalmente un individuo bajo una esquematización inteligible porque no se va a manejar dentro del mundo físico, pero él va a tener una autoestima el cual va a denotar unos sentimientos y una autoconsistencia el cual va a ser el que el self mismo vaya a ser conciso consigo mismo y no genere alguna deformación en un futuro. Va a estar totalmente consciente de cómo puede quedarse en un mismo estado bajo en un futuro. Bueno, eso sería todo.